Historia del tiempo, del Big Bang a los agujeros negros. Una obra de Stephen Hawking. Agradecimientos. Decidí escribir una obra de divulgación sobre el espacio y el tiempo después de impartir en Harvard las conferencias Loeb de 1982. Ya existía una considerable bibliografía acerca del universo primitivo y de los agujeros negros, en la que figuraban desde libros muy buenos como el de Stephen Weinberg, Los 3 primeros minutos del universo, hasta otros muy malos que no nombraré. Sin embargo, sentía que ninguno de ellos se dirigía realmente a las cuestiones que me habían llevado a investigar en cosmología y en la teoría cuántica. ¿De dónde viene el universo? ¿Cómo y por qué empezó? ¿Tendrá un final? Y en caso afirmativo, ¿cómo será? Estas son cuestiones de interés para todos los hombres, pero la ciencia moderna se ha hecho tan técnica que solo un pequeño número de especialistas son capaces de dominar las matemáticas utilizadas en su descripción. A pesar de ello, las ideas básicas acerca del origen y del destino del universo pueden ser enunciadas sin matemáticas, de tal manera que las personas sin una educación científica las pueden entender. Esto es lo que he intentado hacer en este libro. El lector debe juzgar si lo he conseguido. Alguien me dijo que cada ecuación que incluyera en el libro reduciría las ventas a la mitad. Por consiguiente, decidí no poner ninguna en absoluto. Al final, sin embargo, sí que incluí una ecuación, la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Espero que esto no asuste a la mitad de mis potenciales lectores. Aparte de haber sido lo suficientemente desafortunado como para contraer el ALS o enfermedad de las neuronas motoras, que he tenido suerte en casi todos los demás aspectos. La ayuda y apoyo que he recibido de mi esposa Jane y de mis hijos Robert, Lucy y Timmy me han hecho posible llevar una vida bastante normal y tener éxito en mi carrera. Fui de nuevo afortunado al elegir la física teórica, porque todo está en la mente. Así, mi enfermedad no ha constituido una seria desventaja. Mis colegas científicos han sido, sin excepción, una gran ayuda para mí. En la primera fase clásica de mi carrera, mis compañeros y colaboradores principales fueron Roger Penrose, Robert Heroch, Brandon Carter y Georgie Ellis. Les estoy agradecido por la ayuda que me prestaron y por el trabajo que realizamos juntos. Esta fase fue recogida en el libro The Large Scale Structure of Space-Time, que Ellis y yo escribimos en 1973. Desaconsejaría a los lectores de este libro consultar esa obra
para una mayor información. Es altamente técnica y bastante árida. Espero haber aprendido desde entonces a escribir de una manera fácil de entender. En la segunda fase cuántica de mi trabajo desde 1974, mis principales colaboradores han sido Gary Gibbons, Don Page y Jim Harter. Les debo mucho a ellos y a mis estudiantes de investigación que me han ayudado muchísimo, tanto en el sentido físico como en el sentido teórico de la palabra. El haber tenido que mantener el ritmo de mis estudiantes ha sido un gran estímulo y ha evitado, así lo espero, que me quedase anclado en la rutina. Para la realización de este libro he recibido gran ayuda de Brian White, uno de mis alumnos. Contraje una neumonía en 1985. Después de haber escrito el primer borrador, se me tuvo que realizar una operación de traqueotomía que me privó la capacidad de hablar e hizo casi imposible que pudiera comunicarme. Pensé que sería incapaz de acabarlo. Sin embargo, Brian no solo me ayudó a revisarlo, sino que también me enseñó a utilizar un programa de comunicaciones llamado Living Center, Centro Viviente, donado por Walt Wolters de Words Plus Incorporated en Sunnyvale, California. Con él puedo escribir libros y artículos y además hablar con la gente por medio de un sintetizador donado por Speech Plus, también de Sunnyvale. El sintetizador y un pequeño ordenador personal fueron instalados en mi silla de ruedas por David Mason. Este sistema le ha dado la vuelta a la situación. De hecho, me puedo comunicar mejor ahora que antes de perder la voz. He recibido múltiples sugerencias sobre cómo mejorar el libro, aportadas por gran cantidad de personas que habían leído versiones preliminares, en particular de Peter Guzzardi, mi editor en Batam Books, quien me envió abundantes páginas de comentarios y preguntas acerca de puntos que él creía que no habían sido explicados adecuadamente. Debo admitir que me irrité bastante cuando recibí su extensa lista de cosas que debían ser cambiadas, pero él tenía razón. Estoy seguro de que este libro ha mejorado mucho gracias a que me hizo trabajar sin descanso. Estoy muy agradecido a mis ayudantes, Colin Williams, David Thomas y Raymond Lafiam, a mis secretarias Judy Fela, Ann Rapp, Cheryl Billington y Sue Massey, y a mi equipo de enfermeras. Nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda económica para mi investigación y los gastos médicos recibida de Gonville and Caius College, el Science and Engineering Research Council y las fundaciones Livingholm, Mi Arthur, Nu Fiel y Ralph Smith. Mi sincera gratitud a todos ellos. Stephen Hawking, 20 de octubre 1987. Prólogo.
Yo no escribí un prólogo a la edición original de Historia del Tiempo. Esto fue hecho por Carl Sagan. En cambio, escribí un pedazo corto titulado Reconocimientos, en la que me aconsejaron que agradeciera a todos. Algunas de las fundaciones que me habían dado apoyo no estuvieron muy agradecidos de haber sido mencionados. Sin embargo, también porque llevó a un gran aumento en aplicaciones. Yo pienso que nadie, mis publicaciones, mi agente y yo, esperó que el libro hiciera algo como lo que hizo. Estuvo en la lista de bestseller de London Sunday Times durante 237 semanas, más que cualquier otro libro. Al parecer no se cuentan la Biblia y Shakespeare. Se ha traducido en algo así como 40 idiomas y ha vendido aproximadamente una copia por cada 750 hombres, mujeres y niños en el mundo, como Nathan Myhrvold de Microsoft, un anterior editor mío, comentó: yo he vendido más libros sobre física que Madonna sobre sexo. El éxito de Historia del Tiempo indica que hay interés extendido en las preguntas grandes como ¿de dónde vinimos nosotros y por qué es el universo de la manera que es? He aprovechado la oportunidad para poner al día el libro e incluir nuevos resultados teóricos y observacionales obtenidos desde que el libro fue publicado por primera vez en el Día de los Inocentes de abril 1988. He incluido un nuevo capítulo de agujeros de gusano y viajes en el tiempo. La teoría general de Einstein de relatividad parece ofrecer la posibilidad que nosotros podríamos crear y podríamos mantener agujeros de gusano, pequeños tubos que conectan regiones diferentes del espacio-tiempo. En ese caso, podríamos ser capaces de usarlo para viajes rápidos a través de la galaxia o volver en el tiempo. Por supuesto, no hemos visto a nadie del futuro, o tenemos, pero yo discuto una posible explicación para ello. También describo el progreso que se ha hecho recientemente encontrando dualidades o correspondencias entre teorías aparentemente diferentes de física. Estas correspondencias son una indicación fuerte que hay una teoría unificada completa de la física, pero ellas también sugieren que no pueda ser posible expresar esta teoría en una sola formulación fundamental. En cambio, nosotros podemos tener que usar reflexiones diferentes de la teoría subyacente en situaciones diferentes. Podríamos ser incapaces de representar la superficie de la Tierra en un solo mapa y teniendo que usar mapas diferentes en regiones diferentes. Esta sería una revolución en nuestra vista de la unificación de las leyes de ciencia, pero no cambiaría el punto más importante, que el universo es gobernado por un juego de leyes racionales que nosotros podemos descubrir y podemos entender. En el lado observacional, lejos, el desarrollo más importante ha sido la medida de fluctuaciones en la radiación de fondo de microondas por COBE, Cosmic Background Explorer satélite de explorador de fondo cósmico, y otras
colaboraciones. Estas fluctuaciones son la Estas fluctuaciones son la impresión dactilar de la creación. Las diminutas irregularidades iniciales en el, por otra parte, liso y uniforme universo temprano que después creció en las galaxias, estrellas y todas las estructuras que vemos a nuestro alrededor. Su forma está de acuerdo con las predicciones de la propuesta que el universo no tiene ningún límite o bordes en la dirección del tiempo imaginaria. Pero extensas observaciones serán necesarias para distinguir esta propuesta de otras posibles explicaciones para las fluctuaciones en el fondo. Sin embargo, dentro de unos años deberíamos saber si podemos creer que vivimos en un universo que es completamente autónomo y sin comienzo o finaliza. Stephen Hawking. Introducción. Nos movemos en nuestro ambiente diario sin entender casi nada acerca del mundo. Dedicamos poco tiempo a pensar en el mecanismo que genera la luz solar que hace posible la vida, en la gravedad que nos ata a la tierra y que de otra forma nos lanzaría al espacio, o en los átomos de los que estamos constituidos y cuya estabilidad dependemos de manera fundamental, excepto los niños que no saben lo suficiente como para no preguntar las cuestiones importantes. Pocos de nosotros dedicamos tiempo a preguntarnos por qué la naturaleza es de la forma que es, de dónde surgió el cosmos, o si siempre estuvo aquí, si el tiempo correrá en sentido contrario algún día y los efectos precederán a las causas, o si existen límites fundamentales acerca de lo que los humanos pueden saber. Hay incluso niños, y yo he conocido algunos, que quieren saber a qué se parece un agujero negro o cuál es el trozo más pequeño de la materia, o por qué recordamos el pasado y no el futuro, o cómo es que si hubo caos antes, existe aparentemente orden hoy, y en definitiva, ¿por qué hay un universo? En nuestra sociedad aún sigue siendo normal para los hombres y los maestros responder a estas cuestiones con un encogimiento de hombros o con una referencia a creencias religiosas vagamente recordadas. Algunos se sienten incómodos con cuestiones de este tipo porque nos muestran vívidamente las limitaciones del entendimiento humano. Pero gran parte de la filosofía y de la ciencia han estado guiadas por tales preguntas. Un número creciente de adultos desean preguntar este tipo de cuestiones y ocasionalmente reciben algunas respuestas asombrosas. Equidistantes de los átomos y de las estrellas, estamos extendiendo nuestros horizontes exploratorios para abarcar tanto lo muy pequeño como lo muy grande. En la primavera de 1974, unos 2 años antes de que la nave espacial Viking aterrizara en Marte, estuvo en una reunión en Inglaterra
financiada por la Royal Society de Londres, para examinar la cuestión de cómo buscar vida extraterrestre. Durante un descanso noté que se estaba celebrando una reunión mucho mayor en un salón adyacente, en el cual entré movido por la curiosidad. Pronto me di cuenta de que estaba siendo testigo de un rito antiquísimo, la investidura de nuestros miembros de la Royal Society, una de las más antiguas organizaciones académicas del planeta. En la primera fila, un joven en una silla de ruedas estaba poniendo muy lentamente su nombre en un libro que llevaba en sus primeras páginas la firma de Isaac Newton. Cuando al final acabó, hubo una conmovedora ovación. Stephen Hawking era ya una leyenda. Hawking ocupa ahora la cátedra Lucasian de matemáticas de la Universidad de Cambridge, un puesto que fue ocupado en otro tiempo por Newton y después por P.A.M. Dirac, los dos célebres exploradores de lo muy grande y lo muy pequeño. Él es su valioso sucesor. El primer libro de Hawking, para él, el primer libro de Hawking, para el no especialista, es una fuente de satisfacciones para la audiencia profana. Tan interesante como los contenidos de gran alcance del libro es la visión que proporciona de los mecanismos de la mente de su autor. En este libro hay revelaciones lúcidas sobre las fronteras de la física, la astronomía, la cosmología y el valor. También se trata de un libro acerca de Dios, o quizás acerca de la ausencia de Dios. La palabra Dios llena estas páginas. Hawking se embarca en una búsqueda de la respuesta a la famosa pregunta de Einstein sobre si Dios tuvo alguna posibilidad de elegir al crear el universo. Hawking intenta, como él mismo señala, comprender el pensamiento de Dios, y esto hace que sea totalmente inesperada la conclusión de su esfuerzo. Al menos hasta ahora, un universo sin un borde espacial, sin principio ni final en el tiempo y sin lugar para un creador. Carl Sagan, Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York. Capítulo primero. Nuestra imagen del universo. Un conocido científico, algunos dicen que fue Bertrand Russell, daba una vez una conferencia sobre astronomía. En ella describía cómo la Tierra giraba alrededor del Sol y cómo éste, a su vez, giraba alrededor del centro de una vasta colección de estrellas conocida como nuestra galaxia. Al final de la charla, una simpática señora ya de edad se levantó y le dijo desde el fondo de la sala: lo que nos ha contado usted no son más que tonterías. El mundo es en realidad una plataforma plana, sustentada por el caparazón de una tortuga gigante. El científico sonrió ampliamente antes de replicarle: ¿y en qué se apoya la tortuga? Usted es muy inteligente, joven, muy inteligente, dijo la señora, pero hay infinitas tortugas, una debajo de la otra. La mayor parte de la gente encontraría bastante ridícula la imagen de nuestro universo como una enorme
torre infinita de tortugas. Pero, ¿en qué nos basamos para creer que lo conocemos mejor? ¿Qué sabemos acerca del universo y cómo hemos llegado a saberlo? ¿De dónde surgió el universo y a dónde va? ¿Tuvo el universo un principio? Y si así fue, ¿qué sucedió con anterioridad a él? ¿Cuál es la naturaleza del tiempo? ¿Llegará este alguna vez a un final? Avances recientes de la física, posibles en parte gracias a fantásticas nuevas tecnologías, sugieren respuestas a algunas de estas preguntas que desde hace mucho tiempo nos preguntan. Algún día estas respuestas podrán parecernos tan obvias como el que la Tierra gire alrededor del Sol, o quizás tan ridículas como una torre de tortugas. Solo el tiempo, cualquiera que sea su significado, lo dirá. Ya en el año 340 antes de Cristo, el filósofo griego Aristóteles, en su libro de los cielos, fue capaz de establecer dos buenos argumentos para creer que la Tierra era una esfera redonda en vez de una plataforma plana. En primer lugar, se dio cuenta de que los eclipses lunares eran debidos a que la Tierra se situaba entre el Sol y la Luna. La sombra de la Tierra sobre la Luna era siempre redonda. Si la Tierra hubiera sido un disco plano, su sombra habría sido alargada y elíptica, a menos que el eclipse siempre ocurriera en el mismo momento que el Sol estuviera directamente debajo del centro del disco. En segundo lugar, los griegos sabían, debido a sus viajes, que la estrella polar aparecía más baja en el cielo cuando se observaba desde el sur que cuando se hacía desde regiones más al norte. Como la estrella polar está sobre el polo norte, parecería estar justo encima de un observador situado en dicho polo, mientras que para alguien que mirara desde el ecuador parecería estar justo en el horizonte. A partir de la diferencia en la posición aparente de la estrella polar entre Egipto y Grecia, Aristóteles incluso estimó que la distancia alrededor de la Tierra era de 400.000 estadios. No se conoce con exactitud cuál es la longitud de un estadio, pero puede que fuese de unos 200 metros, lo que supondría que la estimación de Aristóteles era aproximadamente el doble de la longitud hoy en día aceptada. Los griegos tenían incluso un tercer argumento en favor de que la Tierra debía ser redonda. ¿Por qué si no ve uno primero las velas de un barco que se acercan en el horizonte y solo después se ve el casco? Aristóteles creía que la Tierra era estacionaria y que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas se movían en órbitas circulares alrededor de ella. Creía eso porque estaba convencido por razones místicas de que la Tierra era el centro del universo y de que el movimiento circular era el más perfecto. Esta idea fue ampliada por Ptolomeo en el siglo II después de Cristo, hasta constituir un modelo cosmológico completo. La Tierra permaneció en el centro, rodeada por 8 esferas que transportaban a la Luna, el Sol, las estrellas y los 5 planetas conocidos en aquel tiempo.
Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los planetas se movían en círculos más pequeños, engarzados en sus respectivas esferas, para que así se pudieran explicar sus relativamente complicadas trayectorias celestes. La esfera más extensa transportaba a las llamadas estrellas fijas, las cuales siempre permanecían en las mismas posiciones relativas, las unas con respecto a las otras, girando juntas a través del cielo. Lo que había detrás de la última esfera nunca fue descrito con claridad, pero ciertamente no era parte del universo observable por el hombre. El modelo de Ptolomeo proporcionaba un sistema razonablemente preciso para predecir las posiciones de los cuerpos celestes en el firmamento, pero para poder predecir dichas posiciones correctamente, Ptolomeo tenía que suponer que la luna seguía un camino que la situaba en algunos instantes 2 veces más cerca de la Tierra que en otros. Y esto significaba que la luna debería aparecer a veces con tamaño doble del que usualmente tiene. Ptolomeo reconocía esta inconsistencia, y a pesar de lo cual su modelo fue amplia, aunque no universalmente aceptado. Fue aceptado por la Iglesia cristiana como la imagen del universo que estaba de acuerdo con las Escrituras y que además presentaba la gran ventaja de dejar fuera de la esfera de las estrellas fijas una enorme cantidad de espacio para el cielo y el infierno. Un modelo más simple, sin embargo, fue propuesto en 1514 por un cura polaco, Nicolás Copérnico. Al principio, quizás por miedo a ser tildado de hereje por su propia iglesia, Copérnico hizo circular su modelo de forma anónima. Su idea era que el Sol estaba estacionario en el centro y que la Tierra y los planetas se movían en órbitas circulares a su alrededor. Pasó casi un siglo antes de que su idea fuera tomada verdaderamente en serio. Entonces, 2 astrónomos, el alemán Johannes Kepler y el italiano Galileo Galilei, empezaron a apoyar públicamente las teorías copernicanas, a pesar de que las órbitas que predecían no se ajustaban fielmente a las observadas. El golpe mortal a la teoría aristotélico-ptolemaica llegó en 1609. En ese año, Galileo comenzó a observar el cielo nocturno con un telescopio que acababa de inventar. Cuando miró al planeta Júpiter, Galileo encontró que éste estaba acompañado por varios pequeños satélites o lunas que giraban a su alrededor. Esto implicaba que no todo tenía que girar directamente alrededor de la Tierra, como Aristóteles y Ptolomeo habían supuesto. Aún era posible, desde luego, creer que las lunas de Júpiter se movían en caminos extremadamente complicados alrededor de la Tierra, aunque daban la impresión de girar en torno a Júpiter. Sin embargo, la teoría de Copérnico era mucho más simple. Al mismo tiempo, Johannes Kepler había modificado la teoría de Copérnico, sugiriendo que los planetas no se movían en círculos, sino en elipses. Una elipse es un círculo alargado. Las predicciones se ajustaban ahora finalmente a las observaciones. Desde el punto de vista de Kepler,
las órbitas elípticas constituían meramente una hipótesis ad hoc y de hecho una hipótesis bastante desagradable, ya que las elipses eran claramente menos perfectas que los círculos. Kepler, al descubrir casi por accidente que las órbitas elípticas se ajustaban bien a las observaciones, no pudo reconciliarlas con su idea de que los planetas estaban concebidos para girar alrededor del Sol, atraídos por fuerzas magnéticas. Una explicación coherente solo fue proporcionada mucho más tarde, en 1867, cuando Sir Isaac Newton publicó su Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, probablemente la obra más importante publicada en las ciencias físicas en todos los tiempos. En ella, Newton no solo presentó una teoría de cómo se mueven los cuerpos en el espacio y en el tiempo, sino que también desarrolló las complicadas matemáticas necesarias para analizar estos movimientos. Además, Newton postuló una ley de gravitación universal. De acuerdo con la cual cada cuerpo en el universo era atraído por cualquier otro cuerpo con una fuerza que era tanto mayor cuanto más masivos fueran los cuerpos y cuanto más cerca estuvieran el uno del otro. Era esta misma fuerza la que hacía que los objetos cayeran al suelo. La historia de que Newton fue inspirado por una manzana que cayó sobre su cabeza es casi seguro apócrifa. Todo lo que Newton mismo llegó a decir fue que la idea de la gravedad le vino cuando estaba sentado en disposición contemplativa, de la que únicamente le distrajo la caída de una manzana. Newton pasó luego a mostrar que, de acuerdo con la ley, de acuerdo con su ley, la gravedad es la causa de que la Luna se mueva en una órbita elíptica alrededor de la Tierra y de que la Tierra y los planetas sigan caminos elípticos alrededor del Sol. El modelo copernicano se despojó de las esferas celestiales de Ptolomeo y con ellas de la idea de que el universo tiene una frontera natural, ya que las estrellas fijas no parecían cambiar sus posiciones, aparte de una rotación a través del cielo causada por el giro de la Tierra sobre su eje. Llegó a ser natural ya que las estrellas fijas no parecían cambiar sus posiciones, aparte de una rotación a través del cielo causada por el giro de la Tierra sobre su eje. Llegó a ser natural suponer que las estrellas fijas eran objetos como nuestro Sol, pero mucho más lejanos. Newton comprendió que, de acuerdo con su teoría de la gravedad, las estrellas deberían atraerse unas a otras, de forma que no parecía posible que pudieran permanecer esencialmente en reposo. No llegaría un determinado momento en el que todas ellas se aglutinarían. En 1691, en una carta a Richard Bentley, otro destacado pensador de su época, Newton argumentaba
que esto verdaderamente sucedería si solo hubiera un número finito de estrellas distribuidas en una región finita del espacio. Pero razonaba que si por el contrario hubiera un número infinito de estrellas distribuidas más o menos uniformemente sobre un espacio infinito, ello no sucedería porque no habría ningún punto central donde aglutinarse. Este argumento es un ejemplo del tipo de dificultad que uno puede encontrar cuando se discute acerca del infinito. En un universo infinito, cada punto puede ser considerado como el centro, ya que todo punto tiene un número infinito de estrellas a cada lado. La aproximación correcta, que solo fue descubierta mucho más tarde, es considerar primero una situación finita en la que las estrellas tenderían a aglutinarse y preguntarse después cómo cambia la situación cuando uno añade más estrellas uniformemente distribuidas fuera de la región considerada. De acuerdo con la ley de Newton, las estrellas extra no producirían en general ningún cambio sobre las estrellas originales, que por lo tanto continuarían aglutinándose con la misma rapidez. Podemos añadir tantas estrellas como querramos, que a pesar de ello, las estrellas originales seguirán juntándose indefinidamente. Esto nos asegura que es imposible tener un modelo estático e infinito del universo en el que la gravedad sea siempre atractiva. Un dato interesante sobre la corriente general del pensamiento anterior al siglo XX es que nadie hubiera sugerido que el universo se estuviera expandiendo o contrayendo. Era generalmente aceptado que el universo o bien había existido por siempre en un estado inmóvil o bien había sido creado, más o menos como los observamos hoy en un determinado tiempo pasado finito. En parte, esto puede deberse a la tendencia que tenemos las personas a creer en verdades eternas, tanto como al consuelo que nos proporciona la creencia de que, aunque podamos envejecer y morir, el universo permanece eterno e inmóvil. Incluso aquellos que comprendieron que la teoría de la gravedad de Newton mostraba que el universo no podría ser estático, no pensaron en sugerir que podría estar expandiéndose. Por el contrario, intentaron modificar la teoría suponiendo que la fuerza gravitacional fuese repulsiva a distancias muy grandes. Ello no afectaba significativamente a sus predicciones sobre el movimiento de los planetas, pero permitía que una distribución finita de estrellas pudiera permanecer en equilibrio con las fuerzas atractivas entre ellas cercanas, equilibradas por las fuerzas repulsivas entre ellas lejanas. Sin embargo, hoy en día creemos que tal equilibrio sería inestable. Si las estrellas en alguna región se acercaran solo ligeramente unas a otras, las fuerzas atractivas entre ellas se harían más fuertes y dominarían sobre las otras repulsivas. De forma que las estrellas, una vez que empezaran a aglutinarse, lo seguirían haciendo por siempre. Por el contrario, si las estrellas empezaran a separarse un poco entre sí, las fuerzas repulsivas dominarían, alejando indefinidamente
a unas estrellas de otras. Otra objeción a un universo estático infinito es normalmente atribuida al filósofo alemán Heinrich Olbers, quien escribió acerca de dicho modelo en 1823. En realidad, varios contemporáneos de Newton habían considerado ya el problema, y el artículo de Olbers no fue ni siquiera el primero en contener argumentos plausibles en contra del anterior modelo. Fue, sin embargo, el primero en ser ampliamente conocido. La dificultad a la que nos referíamos estriba en que en el universo estático infinito prácticamente cada línea de visión acabaría en la superficie de una estrella. Así sería de esperar que todo el cielo fuera incluso de noche tan brillante como el sol. El contraargumento de Olbers era que la luz de las estrellas lejanas estaría oscurecida por la absorción debida a la materia intermedia. Sin embargo, si eso sucediera, la materia intermedia se calentaría con el tiempo hasta que iluminara de forma tan brillante como las estrellas. La única manera de evitar la conclusión de que todo el cielo nocturno debería de ser tan brillante como la superficie del sol sería suponer que las estrellas no han estado iluminando desde siempre, sino que se encendieron en un determinado instante pasado finito. En este caso, la materia absorbente podría no estar caliente todavía, o la luz de las estrellas distantes podría no habernos alcanzado aún. Y esto nos conduciría a la cuestión de que podría haber causado el hecho de que las estrellas se hubieran encendido por primera vez. El principio del universo había sido discutido desde luego mucho antes de esto. De acuerdo con distintas cosmologías primitivas y con la tradición judeocristiana musulmana, el universo comenzó en cierto tiempo pasado finito y no muy distante. Un argumento en favor de un origen tal fue la sensación de que era necesario tener una causa primera para explicar la existencia del universo. Dentro del universo uno siempre explica un acontecimiento como causado por algún otro acontecimiento anterior, pero la existencia del universo en sí solo podría ser explicada de esta manera si tuviera un origen. Otro argumento lo dio San Agustín en su libro La ciudad de Dios. Señalaba que la civilización está progresando y que podemos recordar quién realizó esta hazaña o desarrolló aquella técnica. Así, el hombre y por lo tanto quizás también el universo no podía haber existido desde mucho tiempo atrás. San Agustín, de acuerdo con el libro del Génesis, aceptaba una fecha de unos 5.000 años antes de Cristo para la creación del universo. Es interesante comprobar que esta fecha no está muy lejos del final del último periodo glacial sobre el 10.000 antes de Cristo, que es
cuando los arqueólogos suponen que realmente empezó la civilización. Aristóteles y la mayor parte del resto de los filósofos griegos no era partidario, por el contrario, de la idea de la creación porque sonaba demasiado a intervención divina. Ellos creían, por consiguiente, que la raza humana y el mundo que la rodea habían existido y existirían por siempre. Los antiguos ya habían considerado el argumento descrito arriba acerca del progreso y lo habían resuelto diciendo que había habido inundaciones periódicas u otros desastres que repetidamente situaban a la raza humana en el principio de la civilización. Las cuestiones de si el universo tiene un principio en el tiempo y de si está limitado en el espacio fueron posteriormente examinadas de forma extensiva por el filósofo Immanuel Kant en su monumental y muy oscura obra Crítica de la razón pura, publicada en 1781. Él llamó a estas cuestiones antinomias, es decir, contradicciones de la razón pura, porque le parecía que había argumentos igualmente convincentes para creer tanto en la tesis que el universo tiene un principio como en la antítesis que el universo siempre había existido. Su argumento en favor de la tesis era que si el universo no hubiera tenido un principio, habría habido un periodo de tiempo infinito anterior a cualquier acontecimiento, lo que él consideraba absurdo. El argumento en pro de la antítesis era que si el universo hubiera tenido un principio, habría habido un periodo de tiempo infinito anterior a él y de este modo, ¿por qué habría de empezar el universo en un tiempo particular cualquiera? De hecho, sus razonamientos en favor de la tesis y de la antítesis son realmente el mismo argumento. Ambos están basados en la suposición implícita de que el tiempo continúa hacia atrás indefinidamente, tanto si el universo ha existido siempre como si no. Como veremos, el concepto de tiempo no tiene significado antes del comienzo del universo. Esto ya había sido señalado en primer lugar por San Agustín cuando se le preguntó qué hacía Dios antes de que creara el universo. Agustín no respondió, estaba preparando el infierno. Agustín no respondió. Estaba preparando el infierno para aquellos que preguntan tales cuestiones. En su lugar dijo que el tiempo era una propiedad del universo que Dios había creado y que el tiempo no existía con anterioridad al principio del universo. Cuando la mayor parte de la gente creía en un universo esencialmente estático e inmóvil, la pregunta de si tenía o no un principio era realmente una cuestión de carácter metafísico o teológico. Se podían explicar igualmente bien todas las observaciones, tanto con la teoría de que el universo siempre había existido, como con la teoría de que había sido puesto en funcionamiento en un determinado tiempo finito, de tal forma que pareciera como si hubiera existido desde siempre.
Pero en 1929, Edwin Hubble hizo la observación crucial de que donde quiera que uno mire, las galaxias distantes se estarán alejando de nosotros. O en otras palabras, el universo se está expandiendo. Esto significa que en épocas anteriores los objetos deberían de haber estado más juntos entre sí. De hecho, parece ser que hubo un tiempo hace unos 10 o 20 mil millones de años en que todos los objetos estaban en el mismo lugar exactamente y en el que por lo tanto la densidad del universo era infinita. Fue dicho descubrimiento el que finalmente llevó la cuestión del principio del universo a los dominios de la ciencia. Las observaciones de Hubble sugerían que hubo un tiempo llamado Big Bang, gran explosión o explosión primordial, en que el universo era infinitesimamente pequeño e infinitamente denso. Bajo tales condiciones, todas las leyes de la ciencia y por tanto toda capacidad de predicción del futuro se desmoronarían. Si hubiera habido acontecimientos anteriores a este, no podrían afectar de ninguna manera a lo que ocurre en el presente. Su existencia podría ser ignorada, ya que ello no extrañaría consecuencias observables. Uno podría decir que el tiempo tiene su origen en el Big Bang, en el sentido de que los tiempos anteriores simplemente no estarían definidos. Es señalar que este principio del tiempo es radicalmente diferente de aquellos que previamente considerados en un universo inmóvil. Un principio del tiempo es algo que ha de ser impuesto por un ser externo al universo. No existe la necesidad de un principio. Uno puede imaginarse que Dios creó el universo en textualmente cualquier instante de tiempo. Por el contrario, si el universo se está expandiendo, pueden existir poderosas razones físicas para que tenga que haber un principio. Uno aún que podría imaginar que Dios creó el universo en el instante del Big Bang, pero no tendría sentido suponer que el universo hubiese sido creado antes del Big Bang. Universo en expansión no excluye la existencia de un creador, pero sí establece límites sobre cuándo éste pudo haber llevado a cabo su misión. Para poder analizar la naturaleza del universo y poder discutir cuestiones tales como si ha habido un principio o si habrá un final, es necesario tener claro que lo que es una teoría científica. Consideremos aquí un punto de vista ingenuo, en el que una teoría es simplemente un modelo del universo o de una parte de él y un conjunto de reglas que relacionan las magnitudes del modelo con las observaciones que realizamos. Esto solo existe en nuestras mentes y no tiene ninguna otra realidad, cualquiera que sea lo que esto pueda significar. Una teoría es una buena teoría siempre que satisfaga dos requisitos. Debe describir con precisión
un amplio conjunto de observaciones sobre la base de un modelo que contenga solo unos pocos parámetros arbitrarios y debe ser capaz de predecir positivamente los resultados de observaciones futuras. Por ejemplo, la teoría de Aristóteles de que todo estaba constituido por 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, era lo suficientemente simple como para ser cualificada como tal, pero fallaba en que no realizaba ninguna predicción concreta. Por el contrario, la teoría de la gravedad de Newton estaba basada en un modelo incluso más simple, en el que los cuerpos se atraían entre sí con la fuerza proporcional a una cantidad llamada masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos, a pesar de lo cual era capaz de predecir el movimiento del Sol, la Luna y los planetas con un alto grado de precisión. Aquí haremos una pausa de descanso y continuaremos más adelante a partir de 16.